hay madres que no van a festejar porque no tienen absolutamente nada que festejar el 10 de mayo porque están buscando a sus hijos desaparecidos. De esos 120,000 desaparecidos, todos tienen una mamá. Pero ¿qué tal el gobierno diciendo que no tenemos una crisis de desapariciones? Y que somos el país más feliz del mundo. La secretaria general de Morena, Carolina Rangel, se reunió en Cuba con el Partido Comunista. Fue a decir, después de la visita allá con el Partido Comunista, ¿no? A ver, Cuba es ejemplo vivo de que otro mundo es posible. Aquí yo les digo, a ver, o sea, ¿de qué mundo estamos hablando? El problema aquí es que quieran replicar ese sistema tanto de represión, porque así como estábamos hablando acerca de la ley Mordaza, los medios son controlados en Cuba por completo. Sí, claro. Advertencia, los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Come frutas y verduras. Acérquese y tira sus ricos tamales. ¿Y el atole? Con el dedo. Bienvenidos a otro capítulo del Atole, para que tengan su dosis. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Amparo? Muy buenos días. Primero que nada, Amparito, qué contenta estás. Me da gusto verte. A mí también me da muchísimo gusto estar con Alex, ustedes. déjame estrechar tu mano. Señorita. Bien jugado ayer. Gran partido, ¿eh? Gran partido. Hubiera visto la cara fútbol de emoción que tenía Amparo. Le valía 7 hectáreas de riata ese partido, pero estuvo buenísimo. 4-3 perdió mi Barcelona. Me entretuvo la cara de Alejandro. Estaba No, y de Juan Pablo también. Sí, bendito fútbol. O sea, de verdad fue un partidazo. A Juan Pablo, padre fundador de este espacio, no le gusta el fútbol y estaba ahí viendo el partido. Excelente. Bueno, pues ya será en otra ocasión, Alex. Sí, mira, hay equipos que pues no se la saben. O sea, tristemente no se la saben. Yo amo mucho a mi Barcelona, pero en 125 años llevas el mismo número de títulos de Champions que el Real Madrid en 10 años. O sea, no hay comparación. Sí. Pero bueno, ese no es el tema. Ese no es el tema. A ver, chicos, vamos a empezar. Ya se acerca el 10 de mayo. El Día de las Madres, de la persona más importante de la familia. ¿Cómo no? Te quiero mucho, mamá. Exacto, es un día para festejar, para celebrar a las madres, para abrazarlas, para besarlas, para darles flores, todo lo que se merecen. El pilar de la familia. Exactamente. Nuclear. Por lo tanto, de la democracia. De la sociedad. Y además no solo lo decimos nosotros y la sociedad, sino el mismo gobierno que reconoce a la madre como una figura la más importante, básicamente. Pero lamentablemente, y lamento ser yo el aguafiestas de este episodio. Chan. ¿Cómo ven este tema de que hay madres que no van a festejar porque no tienen absolutamente nada que festejar el 10 de mayo porque están buscando a sus hijos desaparecidos? Y es importante hablar de esta figura. ¿Cómo se fue creando? Pues ante esta ineficacia de las autoridades, ante la falta de información, ante la revictimización que siguen haciendo los gobiernos. Es así como surge esta figura de madre buscadora que sale a buscar con palas, que sale a buscar sin recursos públicos, porque no se le da ningún apoyo. Sí. Y ellas arriesgan su vida. Tenemos exactamente. O sea, aparte de tener que buscar a tu hijo o a tu hija entre tierra y así, todavía te tienes que enfrentar a esta parte de revictimización, de que te maten. O sea, es miren, un panorama muy triste en una celebración que debería ser alegre para todos, ¿no? Sí, pues, o sea, lo que no tiene madre, tal cual, y tenemos que decirlo con esas letras, a pesar de que pues es muy anticlimático en el marco de que es el Día de las Madres, exacto, es justamente la inseguridad y la violencia que se vive en este país, Amparo. O sea, hicimos un estudio ahí en FIA Investigación, el área de Fuerza Informativa Azteca que se encarga de investigar estas cosas especializadas, y son alrededor, Amparo, mi querida América, de 30,000 personas, niños menores de edad, niños y adolescentes, que son reclutados por el narcotráfico, de acuerdo con una organización que se llama Reinserta. Esta gente, por diferentes situaciones, deja a su familia y se suman a las filas del crimen organizado. Y esa es una tragedia, no solo porque forman parte de lo que salen a buscar las madres todos los días, ¿no? Y que encuentran fosas comunes y que encuentran hornos clandestinos de cremación.
es la realidad a la cual estamos nosotros apegados y tenemos que señalarla, manos. O sea, no hay de otra. Y más allá de esos 30,000 menores de edad, adolescentes y niños, son 120,000, seguramente aumenta cada día la cifra, desaparecidos. Y a veces son personas adultas, a veces son madres las que desaparecen porque van a una entrevista de trabajo y dejan a sus hijos. A sus hijos pequeños. Huérfanos. Ni siquiera huérfanos, ya con una seguridad que no van a regresar. Exactamente. Entonces, las abuelitas, que también son madres, se ponen a buscar de esos 120,000 desaparecidos, todos tienen una mamá. Pero ¿qué tal el gobierno diciendo que no tenemos una crisis de desapariciones? Y que somos el país más feliz del mundo. No, es que eso no ayuda a nada, porque justamente cuando sale Noroña a decir sus mamadas, cuando sale a decir esta bola de estupideces, no abona nada a tratar de resolver este problema y contrario, o sea, lo que sucede es que de repente madres buscadoras que encabezan estas organizaciones reciben más amenazas porque, como lo dice el poder y tengo una buena relación con el poder, pues te va a cargar el payaso. Y entonces ahí se empantana todo y no ayuda para nada. Ese era un punto que quería tocar. Sí hay una crisis de desapariciones. Que el gobierno no lo quiera reconocer es otra cosa y que lo quiera revictimizar a las madres buscadoras es otra cosa. El segundo punto que quiero rescatar es el caso Teochitlán, porque siento que no fue un parteaguas porque hay muchos casos así, pero sí abrió más la conciencia de que, no olvidemos este tema que está afectando el país. No olvidemos a las madres buscadoras porque el sexenio pasado fueron muchas veces rechazadas desde Palacio Nacional en no recibir una reunión con el presidente que les dio la espalda completamente y las dejó solas. Claro, fue una colita de rata y salió una rata de esas de Nueva York de 10 kilos, un tofo. Sí, no hablemos de Fernández Noroña otra vez, Sí, la rata de la semana, ¿no? Tenías una sección así. Fernández Noroña. Sí, porque era algo que siempre ha estado presente, pero había perdido un poco de foco de atención mediática y eso es algo obviamente malo, pero es algo bueno, entre comillas, porque volvió a llamar la atención y se volvieron a sacar muchas cifras y se destapó una realidad. Sí, no, y te das cuenta de que ese asunto, como muchos otros, fueron tomados como parte del botín político y de campaña por parte de estas personas que ahorita están en el poder. Sí, te vamos a escuchar. Y yo lo veía desde el caso incluso de Ayotzinapa mismo, de desaparición forzada del 26 de septiembre de 2014. Y vamos a llegar a la verdad y vamos a tumbar la verdad histórica. A ver, valedores, o sea, te aventaste 6 años y no llegaste a nada. Exactamente. O sea, llegaste a la misma conclusión de la verdad histórica porque era la verdad histórica. Era lo que había con evidencia. Entonces, sí es una cosa muy alarmante. Ahora sí que no tiene madre, pero pues hay que señalarlo. Todavía tenemos libertad de expresión hasta el momento en el que se está grabando este episodio. Y está la ineficacia de nuestras autoridades, que no tenemos ni siquiera acceso a cifras oficiales. Exactamente. De cuántas madres buscadoras hay. Desde ayer buscamos, porque esto es importante, desde ayer intentamos buscar cuántas madres buscadoras hay y también como cuántas madres jóvenes hay que están desaparecidas. No encontramos esas cifras porque apenas sí hay las de personas desaparecidas en general. Y eso con trabajo. Son números muy ambiguos. Mira, exacto. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos tiene 70 organizaciones de familiares, no solamente madres, porque pueden ser los hermanos, que ya no esté la mami con ellos en el plano terrenal y que los hermanos, los papás, los primos, todos ellos estén ayudando a buscar a los desaparecidos. Entonces son 50 organizaciones de familiares en su búsqueda. Sí. Y hay otras 20 que son México y Centroamérica de la organización civil. De toda la gente que viene de Centroamérica con recursos que sacan de quién sabe dónde, porque las personas que vienen como migrantes vienen a buscar una mejor vida y a veces en su casa no tienen las condiciones. Entonces, 20 organizaciones y otras 50 solo de México. Pero esas son como unas cifras más o menos oficiales. Genuinamente, ¿cuántas madres buscadoras hay? ¿Cuántas han recibido amenazas de muerte? ¿Cuántas no se ha denunciado
las amenazas de muerte que tienen. Yo encontré o que han sido asesinadas. Que desde 2011 más o menos, al menos 22 han sido asesinadas. Y pues reciente, ¿no? O sea, hay 2 madres que fueron asesinadas. El mes pasado. Sí, no, y además de este movimiento por nuestros desaparecidos, que es una organización a nivel nacional, hay en lugares como muy focalizados del territorio, ¿no? Guanajuato, ahí están los Abuesos Guerreros, en Baja California están las Madres Unidas, en Sinaloa están Corazones sin Justicia, en Tamaulipas está el colectivo Amor por Desaparecidos, bueno, mejor dicho, Amor por los Desaparecidos, y en Sonora está, por eso me distraje un poco, Rastreadoras de Ciudad Obregón, reportaje de Roberto Ruiz de aquí Fuerza Informativa Azteca, en el cual él se metió a buscar con todas las madres para conocer lo que era ir a escarbar entre la tierra. El martirio diario de ir a buscar. Entonces, es un problema, como bien dice Amparo, no solo de México, sino también ¿Y del Estado de México aparece alguna cifra de las organizaciones? No hay organizaciones. Y fíjate que es México, que es de los principales estados donde hay desapariciones. Con desapariciones. Sí. Porque es algo que hemos focalizado y localizado en el norte del país. Pero en el sur también se da mucho. Que se le preste más atención en el norte no hace que que haya menos. Sí. Y el Estado de México es... Entonces, es el principal, justamente me diste tiempo para buscarlo, Amparo. Es la principal entidad federativa en lo que va de esta administración con más número de personas desaparecidas y no localizadas. Sí. Luego le sigue Sinaloa actualmente, la Ciudad de México, que decimos que aquí no pasa nada, y Nuevo León. O sea, en lo que va de la administración de Sheinbaum, estos son los estados que tienen más registro de personas desaparecidas. Si nos vamos al de AMLO, que es el de la supercrisis, ahí está el Estado de México y al ladito Jalisco. O sea, Chihuahua, que hace 20 años era el oráculo de las desapariciones, las mujeres de Juárez, ya quedó desplazado. No, y déjenme, aquí les recuerdo a nuestra audiencia. Está cañón. O sea, cuando estaba la crisis en esos estados del norte, particularmente en Chihuahua, lo que decía el gobierno es, no pasa nada, manos. Aquí no pasa nada, son casos aislados. Ay, no, es el monstruo de tal cosa, ¿no? Ay, es como que les encanta esto hasta que intervino la Corte Interamericana y antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir, a ver, lo que se vive en México es una crisis. Claro. Sí, dijeron, ¿sabes qué? Échale cal y aviéntalo a la orilla. Y mientras el gobierno no lo acepte, no va a poder resolver esta crisis de desapariciones. Entonces, banda, pues, o sea, solo tengan esto presente el Día de las Madres, la verdad, que hay madres que no van a festejar nada porque no tienen nada que celebrar. Sí. Pero vámonos con otro tema que tampoco tiene madre. Caray. ¿Quién no tiene madre? La semana pasada, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, se reunió en Cuba con el Partido Comunista, porque fue el desfile del Día del Trabajo en Cuba. Sí. Se reunió también con Miguel Díaz-Canel, el heredero de esta dictadura. Fina persona. La crème de la crème. Con ellos decide involucrarse el Partido Morena. Y firmaron un convenio. Les quiero leer lo que dijo. Con abrazo y todo. Sí, adelante. Con abrazo y todo. A ver, échate eso. Sí, Carolina, La rata de la semana. La ratota de la semana. Carolina. Este tema. Adelante. Dijo, Cuba es un ejemplo vivo de que otro mundo es posible cuando se pone al ser humano en el centro, tal y como lo impulsa el humanismo mexicano de la transformación de cuarta. De la cuarta transformación. O sea, ya me imagino a Carolina así de, a ver, hay que apurarnos, porque ya me quiero salir de aquí, llegando a La Habana. Claro, a ver, para que vean lo bonito que es, ¿no? Si a eso aspiran todos los de Morena, porque esta señora con apellido alemán no fue a pedir la nacionalidad cubana. Exacto. No, pero fíjense, ¿por qué no se quedó más días, no? Como para pasear en las calles. ¿Por qué no se van a vivir allá? No, y además es muy distinto cuando vas en una visita oficial. Claro. O sea, limpian, barren, te ponen la mejor comida, ¿no? Y me esconden a todos aquellos que estén tristes. Y pasas por las zonas turísticas de Cuba. O sea, es muy diferente cuando va a partido o va al gobierno o va un representante de Estado a estos lugares que cuando Amparo o yo vamos en calidad de turistas. Me encantaría ver a esta señora, de verdad, de que pasando unos días ahí para que vea la realidad
de lo que estaba haciendo. Es que no es necesario que se sumerja a las calles, que platique con los cubanos. Es obvio, o sea, de verdad. Estamos hablando de una dictadura. Si estuviéramos quizá en los años 70, donde era mucho más limitado el acceso a la información, bueno, pero hay tanta información, hay tanta evidencia de la crisis que se vive en Cuba. Tan solo en Estados Unidos hay 1.300.000 cubanos exiliados actualmente, más cuántos ya fallecieron, porque obviamente comenzaron con el éxodo cubano desde que inició la revolución y se fueron a hacer vida a Estados Unidos. Pero Cuba está perdiendo población. Su población ahorita ronda los 8 millones, de los cuales 1.800.000 han logrado salir de la isla. De verdad que salir de la isla es un logro. O sea, sí, a mí me gustaría retomar esto que bien dijo Amparo, que es la cita textual de lo que Carolina Rangel Grácida fue a decir después de la visita allá con el Partido Comunista, ¿no? A ver, Cuba es ejemplo vivo de que otro mundo es posible. Aquí yo les digo, a ver, o sea, ¿de qué mundo estamos hablando? Miren, si quieren... Uno sumido en la pobreza, porque, perdón, América, esto no se dice, pero el 88%, dimensionemos, el 88%, casi 9 de 10 cubanos viven en pobreza extrema. O sea, vive sumida en un mundo de carencias. Y esto no lo digo yo porque ya los conozco. Muchos van a decir, ay, no, chayotero y la chingada. No. Esto lo dice una organización que, déjame te digo, aquí la tengo muy bien identificada. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que está conformado por cubanos exiliados. Gente que vivió ahí, que se levantó haciendo uso de su libertad de expresión en contra de este tipo de canalladas que hace un régimen autoritario dictatorial como el que se vive en Cuba. Entonces ellos alzan la voz, ellos al alzar la voz son reprimidos, son exiliados y son los que se encargan de hacer ese tipo de valoraciones de Cuba. A ver, 88%. A ver, o sea, y déjame ilustrarte esta realidad. Déjenme y el otro 2%, ¿a qué pertenecen? ¿A la élite política? No, o sea, pobreza extrema o pobreza. La pobreza extrema es que de manera internacional dice que vives con menos de $1 al mes. No, ellos viven en otro lado. En esos niveles de pobreza. Miren, chéquense esto. El precio de un cartón de huevos allá en Cuba está en 2,500 pesos cubanos, obviamente. El kilo de arroz en 750 y el paquete de pollo en 1,560. El salario mínimo de un cubano al mes es de 2,100 pesos mensuales, o sea, $6 al mes. Ustedes díganme para qué le alcanza. De un cubano promedio. Para el pollo o el arroz, pero para las 2 o 3 cosas, imposible. Imposible. O sea, díganme si la gente no se está muriendo de hambre ahí. Por supuesto. Y esa es la realidad que Morena no quiere aceptar. No, claro que lo aceptan y claro que lo saben. Que no lo acepten públicamente es muy diferente. Pero es una realidad. Aquí el problema no es que Cuba esté mal o esté bien. Es un hecho que está mal. Está la gente muriendo de hambre. El problema aquí es que quieran replicar ese sistema tanto de represión, porque así como estábamos hablando acerca de la ley Mordaza, los medios son controlados en Cuba por completo. Por el gobierno. Claro. La gente no se puede quejar. Y me parece un punto importante esto que acabas de señalar, Amparo. Usted dirá ya en casita, ¿y a mí qué me importa, no? Que Morena se junte con quien se le dé su arte de que te contra chingada gana. Pues déjeme, yo le digo que justo como lo acaba de decir Amparo, a ver, la evidencia demuestra que los regímenes comunistas son un fracaso. O sea, son malos porque no producen riqueza. Son malos porque gastan muchísimo dinero. ¿Y de dónde sale esa lana que gastan? Así despilfarradamente, pues de deuda. La mayoría es de deuda. Y dependen de otros países. A ver, o sea, Cuba estuvo siendo mantenida, dependía económicamente de Rusia, hasta que Rusia se ocupó en sus invasiones, que también está de la chingada, Y colapsó, en sus invasiones. Después del colapso de la Unión Soviética. Específicamente después de 2013 y 2014, que es la anexión a huevo de Crimea a Rusia, dejaron de darle su mortaja, su dinerito, su billullo, su marmaja a los cubanos.
Y a partir de ahí se vino la crisis y luego viene la mentira esa del bloqueo a Cuba. Pero bueno, vámonos a la dosis del atole. Alex, yo me despido, pero... Pues fíjense, a mí me gustaría cerrar un poco con lo importante que es la propaganda para algunos países con este tipo de regímenes, ¿no? Pensando en esto último del bloqueo, a ver, nació de... Fíjense, ustedes tal vez no me conocen, pero yo detesto el derecho. Lo detesto y lo estudié. O sea, porque es muy útil. Y el derecho marítimo te dice, Alex para presidente. Sí. Alex para presidente. El derecho marítimo te dice dos cosas. La primera, está una zona en la cual la autoridad tiene competencia sobre las aguas. Luego está la zona económica exclusiva y luego está la alta mar, que es en la cual tú ya no tienes acceso, que son las aguas internacionales. Bueno, ahí los cubanos del régimen tiraron unos aviones gringos hace mucho tiempo. Y ese no es el único antecedente. También cuando fue la Revolución Cubana, pues expropiaron, porque al Estado le gusta expropiar cosas, tiendas y centros de comercialización gringos. Entonces, cuando pasa esto, pues los gringos ponen algo para tratar de cuidar sus intereses. ¿Y qué sucede? Bueno, ¿no le venden a Cuba? Pues sí le venden a Cuba. Por ejemplo, México le vende un chingo de aves y de pollo y de carne a Cuba. Que adivinen dónde se hace, en Gringolandia. O sea, dejémonos ya de darle vueltas, de echarle la culpa a la gente, ¿no? Y trae a sus médicos, por cierto, y que están mucho mejor pagados que los médicos mexicanos. Sí. Entonces, que no le vendan a tole con el dedo, que no se crean sus mentiras. Vamos a nosotros ser un poquito más conscientes. Y si no me creen a mí, está bien, me late, chido, pero ve tú y búscalo. Sí, porque vas a llegar a la misma conclusión, valedor. Porque no somos tontos. Creen que somos tontos, pero no somos nada tontos. A ver, dice Socorro, a mí sí me importa, ya lo dice el dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por supuesto. Claro que sí. No se presentó como jefa de Estado la presidenta en el funeral del Papa Francisco, independientemente que haya sido una figura religiosa, era un jefe de Estado, donde además pudo haber utilizado como exposición a otros líderes mundiales. Claro. Muy importante. Tampoco fueron invitados, porque será, a la toma de protesta de Donald Trump. Claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. El agua tiende a su nivel. ¿Estamos al nivel de Cuba? ¿O quieren rebajarnos al nivel de Cuba? Es que sí, iguales, pero no acá arriba, iguales todos acá abajo. Claro, o sea, ojalá nos juntáramos con personas, con presidentes de primer mundo, ¿no? No sé, que sí tengamos como de países democráticos, de casos exitosos. Qué ganas. Mira, más allá de presidentes de primer mundo, porque no podemos olvidar que nosotros somos un país en desarrollo, pero por lo menos de países democráticos, claro, que están en vías de desarrollo o quizá que ya son países desarrollados, pero democráticos. Yo también quiero eso para mi país. No te vas y te juntas con lo peor de lo peor. O sea, claro que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Por supuesto. Gravísimo. Y bueno, ya para despedirnos, ya hablamos mucho esto del abrazo. No abracen a dictadores, por favor. Solo abracen a las mamaces. Denle muchos besos, muchos abrazos, chocolates. Sí, pero flores, si esa del Chapo no la abraces. No, menos a esa y menos a dictadores, ¿eh? Eso no. Se queda para la historia. Y nada, pues recuerden que hay muchas madres que no van a poder festejar. Y pues es lamentable, pero pues es la realidad. Le mandamos un abrazo tremendo a todas las mamás. Sí. Y también a quien estuvo aquí presente en la transmisión, que es Alan López, fan número 1 de Atole. Alan, agradecido con él. Juan Pablo, que estaba aquí, Juan Carlos Ibarra Alvarado también, Socorro Cuevas, mi querida Eli, que dice: lo preocupante es que crean que Cuba es un ejemplo. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Nos topamos en la siguiente emisión de este su programa distinguido. Hasta la próxima.